Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción. Y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele el volumen con alegría. Súbele, súbele. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele. súbele. Ay, súbele. Fe y alegría, fe y alegría, Fe y alegría, fe y alegría, fe y alegría. fe y alegría. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele, súbele. Súbele, Súbele el volumen a tu fe. Con alegría, ay, súbele, con alegría. Súbele el volumen a tu fe. De alegría, con alegría. ay, súbele, súbele, súbele. Súbele, Estamos en la institución educativa Fe y Alegría número 1, en San Martín de Porres, en Lima. Esta es una de las 5 primeras escuelas donde se iniciaron las clases en Fe y Alegría del Perú en 1966. Desde ese entonces impartimos una educación pública de calidad con equidad, con valores y con formación en y para el trabajo. 60 años después, seguimos transformando vidas, fortaleciendo comunidades y construyendo país. Esta foto la conservo con mucho cariño desde lo más profundo de mi corazón. Al observarla, también me trae el recuerdo de mi padre, que hizo mi mesa y mi silla para yo poder realizar mis actividades en la escuela. Recuerdo a mi profesora Daisy, Que nos enseñó a sumar, restar, pero con piedritas. Esa creatividad, esa entrega, esa dedicación y el amor por enseñar me inspiró para yo seguir la carrera de la docencia. Hoy soy directora de esta escuela. Me toca retribuir todo lo recibido en mi época escolar, que no solamente era leer y escribir, sino que me ayudaron a soñar. Hoy tengo el compromiso de ayudar a mis estudiantes a construir sus propios sueños. Fe y Alegría no mira los desafíos desde lejos, los aborda con educación, esperanza y acción. En los barrios construimos instituciones educativas con la población y las congregaciones religiosas. El terremoto de Huaraz nos llevó a las regiones.
En los años de violencia, promovimos una cultura de paz. En el campo, creamos redes rurales de escuelas públicas. En la pandemia, implementamos aulas digitales, incluso donde no había conexión a Internet. Ningún estudiante nuestro quedó fuera del sistema. Fe y Alegría responde proactivamente en los momentos más críticos del país. Hoy, somos un laboratorio de innovación pedagógica para que el Estado y la sociedad puedan replicar en todo el sistema educativo las experiencias exitosas y viables. En Fe y Alegría, la educación no termina en el aula, va más allá. Forma personas que comprenden su entorno y se atreven a transformarlo. Mia da ho bilang tsen kantosh. Papi ongo pusan menko de utong chat ina nunken nanke mas minanuna. Minería ilegal taka contaminabe nuncan yumije. Nuno disa menko de utong chat kakao pamba hamonum sin ningachu contaminación nangamsa. No diga investigación nankamo de microorganismo de montaña fertilizante nahanami do diga ko Ishkam ina nunca contaminó su tagasmito, o sea, desde que nahana de capsoes y pampa no incluye cacao no nunca contaminado recuperó a van mit cabe duan sak shin niham sus actitudes. Y ese mismo espíritu de acción, creatividad y esperanza se vive también en diversos lugares de nuestro país, donde la educación se convierte en puente de inclusión hacia la autonomía y la dignidad. Extraño mi colegio, Alegría número 42, porque aprendí a preparar maracuyá. Mi profesora era buena, me enseñaba como me enseñaba. Estoy muy agradecida porque él ha tenido un rendimiento casi el 100% porque era callado, no hablaba, pero después cuando ha estado estudiando ahí, las profesoras lo han querido demasiado, lo quieren. Él ahora es un joven independiente, va a vender sus refrescos y estoy muy orgullosa de mi hijo. Todo gracias al Colegio Fe y Alegría número 42. Porque creemos que para la educación no hay límites, ni edad. Acompañamos a quienes, por diferentes circunstancias, tuvieron que abandonar sus estudios, pero nunca dejaron de querer aprender. Yo soy Ancashina, vengo de un pueblo pequeño llamado Cajapanca. En ese caserío terminé mi colegio nivel primario. Cuando quise continuar estudiando y mis papás quisieron que continúe estudiando, no existía el colegio secundario en esa localidad. Mis hermanos mayores deciden traernos a Lima. Básicamente es ahí donde mi cuñada decide escribirme en Fe y Alegría y ahí es que me acogieron como una familia. Decido dar el siguiente paso, que fue básicamente estudiar educación superior. Posterior a eso, llevé el posgrado. Considero que la educación es una herramienta poderosa que transforma vidas. Bajo ese enfoque me gustaría llevar a mi pueblo, Cajapanca, a una biblioteca, ¿no? Para que puedan mejorar su calidad de vida sobre todo, ¿no? En Fe y Alegría sabemos que la calidad educativa no se mide solo en infraestructura, sino en dignidad, en justicia, inclusión y esperanza. Somos parte de un movimiento global presente en más de 22 países federados y en 8 emergentes, en América Latina, en Europa, en África y próximamente en Asia. En el Perú acompañamos a más de 86.000 estudiantes en 21 regiones, en costa, sierra y selva. Somos una gran comunidad educativa, estudiantes, padres y madres de familia, docentes, directivos, exalumnos y exalumnas, aliados que creen, actúan y sueñan con una educación transformadora. Educar para transformar es uno de nuestros lemas. Seguimos transformando vidas, fortaleciendo comunidades y construyendo país con fe y alegría.
Hay que romper las barreras. Tienes que alzar tu voz. Y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Buenas noches, amigos, amigas. Empezamos este ciclo de conferencias en relación a la protección al menor. Y queremos precisamente comenzar con las normas legales en ese marco de la protección. Y para ello hemos invitado a Cristian Jauregui Herrera. Él es delegado de prevención de la Compañía de Jesús, provincia del Perú, con conocimiento de prevención y ambientes sanos y seguros en entornos eclesiales. También es abogado con una maestría en finanzas y derecho corporativo y con mucha experiencia en la gestión de recursos humanos. Pues presentamos aquí a Cristian, agradeciéndole también su colaboración con nosotros. Entonces te dejo, Cristian, para que comencemos a discernir sobre este tema tan importante en nuestra labor educativa desde la mirada de la prevención. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias. Buenas noches con todas y todos. Cuando yo estudiaba Derecho, uno de los primeros cursos que me enseñaron, el curso se llamaba Formación Profesional. La ley universitaria, eran como 100 artículos. Y yo dije, y definitivamente, entonces yo dije, y ahora fui al examen oral de la profesora y le dije, bueno, yo no soy memorista, no me he aprendido todos los artículos de la ley universitaria en ese entonces, pero sí sé qué se debe aplicar en tales casos. Entonces, saqué un meritorio 16 y aprendí que el derecho no es memoria. Y en esta hora y media de repente no podemos aprender todas las normas legales de protección, pero vamos a empezar por algunas. Y más que aprender la normativa, es aprender el espíritu de la norma. ¿Qué quiere decir? Que cuando una norma se publica, hay todo un proceso, ¿no? Del por qué se dio la norma, de por qué se está dando esa norma, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, en ese sentido, vamos a buscar el espíritu de las normas de protección al menor en el Perú. Bien. En principio, lo he subtitulado como el cuidado y protección de los niños y niñas y adolescentes. Y lo primero que vamos a decirles es darles las gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas y que construye país. Gracias por estar también en este webinar. Más o menos vamos a ver, vamos a pautear este webinar en 3 puntos. Lo he planteado en el ver, discernir y actuar. En ver vamos a ver nuestra identidad y en la parte de discernir vamos a ver la base legal de fe y alegría, la normativa en educación, la normativa penal y la normativa canónica. Y en el actuar vamos a ver unos casos y unas preguntas. En cualquier momento de las 3 etapas podemos preguntar, hacer las preguntas respectivas. Nuestra identidad. ¿Quiénes somos como comunidad Fe y Alegría? ¿No? Ahí podremos un poquito, he dejado esta página en blanco para poder indicar quiénes somos, ¿no? Y podemos compartir a través del chat y yo anotar acá quiénes somos. Damos unos segundos para que ustedes puedan escribir en el chat quiénes somos. ¿Quiénes somos como comunidad de Fe y Alegría? Yo voy a ver en el chat quiénes somos como comunidad de Fe y Alegría, cuál es la noción que tienen de esa pertenencia a Fe y Alegría, qué palabra, qué frase le implica la pertenencia a Fe y Alegría, o el concepto de Fe y Alegría. ¿Quiénes somos como comunidad Fe y Alegría?
Vamos a dar una, una pausa para preguntar quiénes somos, ¿no? Entiendo que han cumplido 60 años, ¿no? Y el lema de los 60 años es transformando vidas, construyendo país. Entonces, en ese interín, ¿quiénes somos? Como comunidad, como pertenencia, como cuerpo, como asociación, ¿quiénes somos? Aquí Cristian me está llegando en el chat que somos un movimiento. ¿Ya? Somos un movimiento. También me ponen aquí que somos educación popular. Somos educación popular. Voy a tratar de, un ratito, voy a escribir acá. Somos un movimiento. Somos educación popular. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Quiénes somos? La hermana Berta dice, somos una gran familia cristiana. Ya, somos una gran familia cristiana. Ya, ¿quiénes somos? Compartimos, ¿no? A partir de las experiencias, de los años vividos, ¿quiénes somos? Personas que transforman sociedad, acá también ponen, personas que transforman la sociedad. Transforman la sociedad. Que se trabaja por los más vulnerables. Que se trabaja por los más vulnerables. Luego, movimiento que ofrece oportunidades de desarrollo para docentes y estudiantes, nos dice la hermana Aurora Sense. Movimiento que ofrece. Oportunidades de desarrollo. Muy importante, oportunidades para desarrollo para Para estudiantes y docentes, profesores. exacto. Que transforma vidas, dice Rosandi. Una familia que acoge, educa y ama, nos dice Deusinete. Familia que educa Y ama. y ama. Muchas gracias. Uno más, por Me ahí. dice acá que brinde educación de calidad e inclusiva. O en este caso, educación inclusiva de calidad, ¿no? Educación inclusiva de calidad. Ok, bien. Tiene opción por los más vulnerables también. Y Oscar Moreno. Vulnerables. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a compartir la pantalla. Somos movimiento, somos educación popular, somos una gran familia cristiana, personas que transforman la sociedad, que trabajan por los más vulnerables, un movimiento que ofrece oportunidades para desarrollo y estudiantes profesores, transforma vidas, familia que educa y ama, que brinda educación inclusiva y de calidad, opción por los más vulnerables y muchas cosas más. Somos eso. La alegría no solamente es un concepto que está de repente en la página web, sino es un concepto que va transformando a partir de las oportunidades o de los apoyos o del voluntariado que pueden hacer o del trabajo que pueden hacer. Y quiero compartir con ustedes estas fotos que lo he sacado en la página web, más o menos. No quiero narrar la historia de Fe Alegría, pero Fe Alegría es camino, es un caminar, es una vida, es una vivencia, ¿no? Y cuando uno tiene alguna vez una crisis vocacional, emocional, marital de la vida, uno siempre vuelve al primer amor. Siempre uno va donde nace la vocación, donde nace la vocación laical, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, ¿no? Entonces, cuando yo veo los 60 años de Fe Alegría,
veo un impulso y también una memoria que va desde los primeros años, desde 1966, y ya son 60 años. Y yo les di, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de prevención, el cuidado? Mucho, porque muchas veces nosotros, docentes, a personal administrativo, tenemos que autocuidarnos y cuidar, ¿no? Y si no nos autocuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a los demás? Y entonces, importante es una vida espiritual, una vida emocional, una vida física, muy bien, para poder dar. Si no, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente nos puede traicionar. Y el 2026 sale con esta foto de este último encuentro. Somos ellos también. Somos los distintos colaboradores que están ahí y los que no están, y los que nos acompañan ahora. Somos todos ellos, ¿no? Somos nuestros gozos, nuestras esperanzas, citando a Gaudium et Spes. Y he sacado un poquito de acá, de la página web de Fe Alegría, lo siguiente, ¿no? El concepto de Fe Alegría, y me quedo que brinda educación gratuita de calidad a lo largo de la vida a las personas más vulnerables de nuestro país. Y subrayo eso, personas más vulnerables de nuestro país. En lo que es la misión, he subrayado la construcción de una sociedad justa y solidaria. Y nuevamente, desde una opción preferencial por las personas y comunidades más vulnerables. Y en la visión está presente, al 2030 Fe Alegría está presente en nuevas formas, en nuevas fronteras de exclusión. Y subrayo nuevas fronteras de exclusión. Y me quedé con 3 palabras a partir de lo que está en la página web: personas más vulnerables, sociedad justa y solidaria y fronteras de exclusión. A partir de ahí vamos a trabajar los conceptos de la normativa. ¿Por qué? Porque estamos viendo el espíritu de Fe Alegría. Y cuando yo hablo de personas más vulnerables, me relaciono bastante al cuidado. Cuando se habla de sociedades justas y solidarias, también relaciono a esto con ambientes sanos y seguros. Cuando hablan de fronteras de exclusión, yo relaciono bastante con el tema de prevención. Mucho de lo que ustedes han señalado, lo escribo en esta frase: que lo injusto no nos sea indiferentes. Hace 60 años Fe Alegría fue creado en Perú porque vimos una sociedad injusta en el tema de educación, y plantearon una nueva alternativa de educación. Lo injusto no fue indiferente, y a lo largo de esos 60 años han brindado esta educación hacia los más excluidos, hacia las personas más necesitadas. Fe Alegría no está en Surco, en Miraflores, está en los lugares donde se necesita más, para que esa educación no sea excluyente, sino una educación que sea un derecho para todos. Y es por eso que nos quedamos con que lo injusto no nos sea indiferentes. Di 3 palabras: el cuidado. Entendámoslo como el cuidado como un conjunto de acciones orientadas a mantener, mejorar la salud y el bienestar, ¿no? Una persona, cuando tiene cuidado, se atiende física, emocional y socialmente. Ese cuidado puede ser hacia una persona, que se le llama autocuidado, o hacia terceros. Puede ser tu alumno, puede ser un profesor, un personal directivo. Tenemos que tener cuidado, el cuidado personal. Y prevención es una preparación, una disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. Por ejemplo, si yo estoy propenso de repente a consumir mucho azúcar, tengo el riesgo de enfermarme de diabetes, ¿no? Si yo no hago ejercicio, tengo el riesgo de tener algunos dolores musculares. Entonces, para evitar eso, tengo que prepararme y ser dispuesto a prepararme, ¿no? Tener la disposición a prepararme. Eso es prevención. Prevención es anticipar situaciones de riesgo o de abuso dentro de la iglesia y la comunidad, en este caso la comunidad Fe Alegría, y generar una cultura del cuidado dentro de esta misma.
Y ambientes sanos y seguros son espacios donde se respeta la dignidad de todas las personas. No hablemos ambientes como un tema físico, sino va más allá. Pongo un ejemplo. Cuando uno va a una fiesta y dicen, esto es un buen ambiente, ¿no? Y un buen ambiente, ¿por qué? Porque muchas veces está el tema de la música, está el tema de la comida, de las mismas personas que están ahí, de algún trago que pueda haber, ¿no? Es un buen ambiente, ¿no? Cuando hablamos de ambiente no es un tema físico, porque todo eso podemos ponerlo en otro lugar y también sería un buen ambiente. Entonces, el ambiente sano y seguro no solamente es un tema físico, sino un espacio de cultura del cuidado, enfocándose en la prevención de cualquier forma de abuso. El Papa Francisco nos habla mucho del abuso sexual, pero también de poder y de conciencia. Bien, ahora pasamos a la parte hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Es como una parte introductoria, un ver, un escuchar. Continuamos entonces. Ok. Entonces, en la parte de la base legal de Fe Alegría, quiero ubicarnos dónde queda Fe Alegría, ¿no? Porque muchos dicen es una organización sin fines de lucro, sí. Dentro de la ley de educación, la Ley General de Educación, la 28044, hay tipos de gestión de instituciones educativas. Hay tres, ¿no? Las públicas de gestión directa por autoridades educativas del sector de educación, los colegios estatales, las públicas de gestión privada por convenio con entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos. Es ahí donde está Fe Alegría. Y la gestión privada, que son los colegios particulares. Y Fe Alegría tiene este último convenio, el convenio 173-2016 Minedu, que este año vence, en junio, si no me equivoco. En este convenio se mencionan los antecedentes que desde 1982 hemos firmado convenios entre el Ministerio de Educación y Fe Alegría. Esta es la base legal de Fe Alegría, conjuntamente con la ley ya mencionada, con la ley 28044. Y el convenio, esto es nuestro marco de acción. Y el objeto de este convenio es encargar a Fe Alegría la gestión de las instituciones educativas públicas, ¿no? Y dentro de los compromisos de las partes es brindar atención integral gratuita a niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos a través de los servicios educativos en las instituciones educativas objetos del presente convenio. Entonces, es brindar atención integral. Y resalto esto, atención integral y gratuita de los servicios educativos. Y dentro de esos compromisos de Fe y Alegría, dentro de este convenio es gestionar las instituciones educativas públicas objeto del presente convenio. En este convenio es un convenio marco, de ahí van a surgir unos anexos con todos los colegios que hay, ¿no? Sujetándose a las normas que regulan las actividades educativas administrativas del sector de educación. Quise resaltar esto, ¿por qué? Porque el Colegio Fe Alegría es un colegio público, ¿ya? Y tiene necesariamente que regularse por actividades educativas del Ministerio de Educación. Esto nos va a ayudar a ver el marco y la protección con el menor. Y en la normativa en educación, vamos a ver, voy a mencionar algunas normativas, pero como le dije, hay que quedarnos con el espíritu de la norma. ¿Qué es lo que busca la norma? ¿No? ¿Qué es la finalidad de la norma? En primer lugar, voy a citar la Constitución, donde ahí señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, ¿no? Desde la Constitución, que es el marco, la norma normarum, la norma madre de todas las leyes, a partir de ahí se menciona que el Estado protege especialmente al niño y al adolescente. ¿Y por qué? Porque es un derecho humano, pero también hemos firmado un tratado internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde señala también que el interés superior del niño es un principio básico
el interés superior del niño. A partir de ese interés superior del niño va a ver las actuaciones y el modo de tratar, el modo de ver, el modo de cómo se debe comportar frente a un niño y un adolescente. El interés superior del niño señala que cualquier decisión del Estado, jueces, escuelas o familias, debe priorizar lo que sea mejor para el menor. Entre un adulto y el menor, lo mejor para el menor. Entre un padre de familia y el menor, lo mejor para el menor. Entre una discusión entre un padre y una madre, lo mejor para el menor. Siempre priorizar lo mejor para el menor. Y en su artículo 19, la Convención menciona que obliga a los estados a proteger a los menores de cualquier forma de violencia. De cualquier forma de violencia. Y señala el tema físico, mental, el descuido o también la explotación. Ahora bien, el Código del Niño y Adolescente menciona o regula los derechos y garantías y deberes de los menores. Este Código del Niño y Adolescente va a visualizar alguna normativa muy importante para la protección del menor y para la protección del menor en el colegio. En primer lugar, hemos hablado de los ambientes sanos y seguros, ¿no? Y en el artículo 3 del Código de Niños y Adolescentes se señala que el niño y adolescente tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, un ambiente sano. Y también habla del derecho al buen trato. Tiene derecho al buen trato que implica recibir cuidados, afectos, resalto, protección y educación no violenta en un ambiente armonioso y solidario, ¿no? Y también el niño y adolescente tiene derecho a que se respete su integridad moral, psíquica, física y su libre desarrollo y bienestar. Toda esta normativa que señalo es el espíritu de la norma de que el interés superior del niño y la protección primordial del niño y adolescente. El Estado peruano garantiza la protección del niño y adolescente. Ahora bien, ningún niño o adolescente debe ser discriminado en su centro educativo. Eso lo mencionamos en el artículo 14 del niño. Y también tiene derecho el niño y adolescente a ser respetado por los educadores, ¿no? Y menciona algo muy importante que me ha dejado en resonancia. El niño y adolescente tienen derecho a ser respetados por los educadores y cuestionar sus criterios valorativos, pudiendo recurrir a instancias superiores si fuera necesario. Ahora bien, el artículo 18 menciona que a la protección por los directores de los centros educativos. ¿Qué quiere decir este artículo 18? Que los directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de maltrato físico, psicológico, de acoso, de abuso y violencia sexual en el horario de los alumnos. Importante este artículo porque después vamos a señalar este mismo artículo en otras normativas, porque la importancia de los directores de los centros educativos de comunicar. Y resalto nuevamente, la importancia de comunicar, no callar, no dejar de lado, no silenciar, es comunicar. El verbo rector ahí es comunicar. ¿Hay una pregunta? ¿Estamos? Bien. Como un segundo punto dentro de esta normativa de educación, estamos viendo respecto a la convivencia escolar. Existe la ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, pero esta ley se habla de alumno a alumno, no habla de maestro a alumno. Tiene como objeto establecer, ¿no?, erradicar la violencia, pero entre los alumnos, ¿no?, el hostigamiento, la intimidación. Y esta ley tiene un reglamento que es aprobado por el Decreto Supremo 010-2012, que habla sobre la convivencia democrática, que tiene como finalidad propiciar procesos de democratización de las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, como fundamento de una cultura de paz, de equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la prevención del acoso y otras formas de violencia en los estudiantes.
Este reglamento da pie a que se expida el Decreto Supremo 014-2018, que aprueba los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, de la prevención y la atención de violencia contra niños y adolescentes. Esta norma es muy importante porque nos da pautas obligatorias para promover entornos seguros, incluyendo la creación de comités de tutoría, mecanismos de prevención, protocolos de atención en casos de violencia. Y resalto protocolos de atención en caso de violencia. ¿Por qué? Porque esta norma nos va a señalar en sus anexos diversos protocolos. Y el año pasado, no me equivoco, en agosto, en octubre de 2025, se modificó el anexo número 3. Ahora, dentro de este Decreto Supremo de Lineamientos para la Gestión de la Convivencia, en su numeral 8.3.2, señala que la atención de casos de violencia se circunscriben a aquellos que afectan a las y los estudiantes. Y los casos de violencia pueden darse, ojo, entre estudiantes, del personal de la institución educativa pública o privada hacia varios estudiantes, o por un miembro de la familia o otra persona que no pertenezca a una institución educativa. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es, por ejemplo, un bullying hacia un estudiante, de un grupo de estudiantes hacia otro. No solamente es un abuso que puede tener, por ejemplo, un profesor hacia un alumno o administrativo, sino por un miembro de familia, otros que no pertenezcan a la institución educativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vemos en el caso que una señorita, un adolescente de tercero de secundaria, está callado, tiene algunas señales de alerta de que ha sufrido abuso, y en ese interín habla con la psicóloga del colegio, o con el profesor, o con el tutor, y me dice que ha sido abusado por su primo. El primo no estudia en el colegio, no es personal de la institución, es otra persona que no pertenece. Es necesario también, frente a la detección de situaciones de violencia contra niños y niñas adolescentes por parte de un familiar o otras personas que no pertenezcan a esta institución, que el personal de institución informe inmediatamente al director o la directora para que éste realice la denuncia ante la autoridad competente. Entonces, ojo con esto. No solo, y vuelvo a la frase de la primera parte, que lo injusto no nos sea indiferente, ¿no? Porque pueden decir en un momento, bueno, no es profesor, no es alumno, no tengo nada que ver con esto. La normativa ya está bien clara en ese sentido, ¿no? Y pasamos a esta resolución ministerial número 383 del 2025, en donde se señala que se cambia, del 29 de agosto de 2025, donde se cambia, se actualiza el anexo número 3 de protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. ¿Ya? ¿Por qué es muy importante esto? Porque es la última normativa, ¿no?, vigente, tiene menos de un año, en el cual se va a dar una serie de protocolos que pasamos a ver a continuación en estos momentos. Acá, por ejemplo, tenemos el contenido. Tenemos 7 protocolos. El protocolo de violencia escolar entre estudiantes, y hay 4 protocolos ahí. El de violencia física y psicológica, el de acoso entre estudiantes, bullying o ciberbullying, el violencia con uso de armas y violencia sexual. Entiéndase violencia sexual, tocamientos, actos de connotación sexual, actos libidinosos y acoso sexual. En cada uno determina cuándo se configuran esas violencias. Son 4 protocolos. Posteriormente, en la segunda parte, hay los protocolos de violencia escolar del personal de la institución educativa. Puede ser el director, el subdirector, el docente, el personal administrativo, estudiantes, ¿no? Donde hay 2 protocolos, frente a un castigo físico y humillante y frente a violencia sexual. Entiéndase con los diferentes apartados de tocamientos, actos de connotación, violación sexual, etc.
Y en el último, el protocolo número 7 es protocolo de violencia contra estudiantes de parte de una persona del entorno familiar o comunitario. Es ahí donde hay un protocolo de violencia contra estudiantes de parte de una persona del entorno familiar o comunitario. Puede ser violencia física, psicológica o sexual. Estos 7 protocolos están vigentes y los alcanzaré en las diapositivas para que puedan compartirlos en el personal. Y estoy compartiendo, por ejemplo, este protocolo de violencia escolar del personal de la institución educativa de estudiantes, ¿no? Acá se menciona a qué se denomina, cuál es el concepto de violencia sexual. Es toda conducta de connotación sexual realizada por cualquier persona aprovechando la condición de especial vulnerabilidad de las niñas y niños y adolescentes, o aprovechando su cargo o su posición de poder sobre los mismos, afectando su integridad personal, integridad sexual, integridad física, emocional, así como la libertad sexual de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. No es necesario que medie la violencia o amenaza, muchas veces, ¿no? Y ¿qué se considera también como violencia sexual? La tentativa de consumir el acto, los comentarios o insinuaciones sexuales, también eso es violencia sexual. Las frases en doble sentido, las bromas en doble sentido también. No, es que son jóvenes y ellos me entienden. También son actos de violencia sexual según la normativa. No, es que yo también quiero ser joven como ellos, quiero no ser amigo como ellos. Una cosa es ser profesor y no es ser amigo del alumno, sino es compartir con el alumno, pero en temas de bromas de doble sentido es violencia sexual también. Y acá están los alcances, ¿no? El director, por ejemplo, debe garantizar que todos los integrantes de la comunidad educativa comuniquen a la dirección toda situación de violencia sexual contra estudiantes sobre el que tengan conocimiento. Sobre el que tengan conocimiento. Y acá tengo que señalar, en la práctica, muchas veces, cuando pasan estos casos, y el profesor que conoce el hecho dice, tengo que investigar. No, acá no se tiene que investigar, acá se tiene que comunicar. Tu deber es comunicar, no investigar. El deber de cada uno, si yo soy profesor y me entero de un acto de violación, no, o de un acto de connotación sexual, yo tengo que comunicar al director, señor director, ¿no? Se debe evitar la revictimización, lo que significa que no puede ver entrevistas nuevamente a la persona, ¿no? Evitar. Los medios preventivos en los casos de violencia de personal. También, en caso de violencia, por ejemplo, poder tener medidas preventivas como separar al profesor, separar al personal directivo o al personal administrativo, ¿no? Nuevamente, y resalto, que lo injusto no nos sea indiferente. Frente a la normativa y frente a un hecho de violencia sexual, tenemos que señalar que lo injusto no nos sea indiferente y actuar conforme a la normativa lo señala. Es más, hay unos pasos a señalar, te dan unos alcances. Por ejemplo, señala uno de los alcances lo siguiente: en contextos en donde no existen servicios de protección cercanos a la comunidad y con la finalidad de garantizar acciones de protección al estudiante agredido, adicionalmente a la aplicación del protocolo, el director deberá gestionar acciones articuladas a nivel comunitario con la asistencia técnica de la UGEL. Eso, por ejemplo, en el caso de la selva, por ejemplo, en que muchas veces no han tenido la premura o la verosimilitud del caso. En los casos donde la presunta violencia sexual es ejercida por el director, la atención será realizada por la UGEL, ¿no? Y acá te menciono una serie de pasos. Por ejemplo, la primera, ¿no? Cuando se tenga conocimiento del hecho cometido en agravio del estudiante, sus familiares o del personal, se debe presentar la denuncia administrativa correspondiente. Por ejemplo, ¿no? Un acto de connotación sexual, ¿no? Por ejemplo, los comentarios y insinuaciones sexuales no deseados, ¿no?
Va uno, va dos, va tres y ya incomoda al salón, ¿no? Y una señorita le dice a su papá, a su mamá, ¿no? Y eso se presenta, ¿no? Al responsable puede ser el director y responsable de la convivencia escolar, ¿no? En caso de no tuvieran, ¿no? Se levanta un acta de denuncia o muchas veces el padre de familia presenta un escrito, ¿no? En ese caso se tiene que señalarlo, ¿no? Incluso ponerlo en el CICB. ¿Qué pasa? Muchos directores dicen, no, es que es la primera vez, no, la primera no lo puedo poner en el CICB, es la obligación de poner en el CICB. No, es que es primera vez, nuevamente, que lo injusto no nos sea indiferente. Esas omisiones que podríamos realizar causarían injusticia, ¿no? Nuevamente esa frase, que lo injusto no nos sea indiferente. Por los 60 años transformando villas, construyendo país, que lo injusto no nos sea indiferente. Debemos eh, actuar según la normativa y según la conciencia de cada uno, pues no. Seguidamente se debe separar preventivamente el personal. Acá hay todo un proceso. Una vez realizadas las acciones, se anota el caso en el libro de registro de incidencia, mantener la confidencialidad del nombre, colocándose solo las iniciales, se reporta al CICB. Ahora, para efectos prácticos, yo tengo ahorita el teléfono del CICB, ¿ya? Que es el 0800 76 888. Desde hace 2 semanas estoy intentando llamar al CICB y no contesta. Me sorprende, ¿no? Hoy día intenté, entonces, sé que tiene un horario de 8 a 4 o 5 de la tarde. En ese horario estoy llamando eh, y no contesta, ¿no? Entonces, una realidad puede ser, la normativa menciona algo y una realidad puede ser, ¿no? Pero nosotros tenemos que cumplir con todo lo normativo. Independientemente que si CICB responde, el CICB responde o no, nosotros tendremos que cumplir. Y te mencionan los días. Te mencionan los días, ¿no? Las acciones administrativas adoptadas, la ficha de derivación, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Donde, por ejemplo, se menciona en el seguimiento procurar la permanencia del estudiante agredido y su continuidad educativa en el sistema educativo, por el cual se le debe ofrecer todo tipo de facilidades, además brindar el acompañamiento socioemocional y pedagógico respectivo. Frente a esta señorita que ha denunciado estas conductas inapropiadas a través de eh, comentarios de doble sentido o comentarios sexistas, tiene que haber un tema de acompañamiento. Importante el tema de acompañamiento socioemocional y pedagógico respectivo. Hay un informe del tutor, un acompañamiento al respecto, y al final, para el cierre, cerrar el caso cuando se haya cumplido todas las acciones mencionadas en el protocolo y se ha informado al padre de familia o apoderada de los estudiantes involucrados de las acciones realizadas. En el caso de un estudiante, por ejemplo, se tendría que hacer un acta del cierre del caso por parte del director y responsable de convivencia, convocándose al padre, se le cita al padre, indicar, hemos tomado estas acciones correspondientes, este es el acta del cierre, firmamos todo eso, ¿no? Tener documentación. ¿Cuál es el error de repente muchas veces en los colegios, ¿no? Es que minimicen las denuncias, minimicen las conductas inapropiadas, minimicen, no, es que el profesor es así, es confianzudo, no, es que el auxiliar es así, no, entonces lo minimizan. Una conducta inapropiada, otra conducta inapropiada, otra conducta inapropiada, señales de alerta, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Y como no hay documentación anterior, entonces a la décima acción del profesor, del alumno o del auxiliar, es la décima acción, pero es la primera vez que va a ser documentado. Entonces, qué importante es documentar los hechos.
Cristian, perdona, acá hay una pregunta que me parece interesante antes de que continúes, porque va en relación a lo que tú has mencionado anteriormente. Oscar Moreno, por ejemplo, coloca aquí un que se cuestiona, ¿no? A veces la violencia viene por parte de la familia. Un Sí. familiar, tú mencionabas, ¿no? Un familiar abusa o de una niña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la familia protege eso. Entonces, cuando se le llama al padre de familia y se le dice la situación, minimiza, así como minimizan a veces las instituciones educativas el actuar de los docentes o el personal del centro educativo, los padres de familia también con ese temor a que el familiar, que puede ser su sobrino, que puede ser su padre, que puede ser su hermano, vaya a la cárcel, minimizan la situación. Entonces pregunta Oscar, en ese caso, ¿cuál sería el rol de la escuela? El rol de la escuela, muchas gracias por la pregunta, Oscar. El rol de la escuela es conforme a la normativa señalada, ¿no? Que frente a un abuso de un tercero, ¿no? Y que el joven, el niño, el adolescente lo haya señalado, es conversar con los padres y yo tengo el deber de interponer la denuncia. No tengo contra los que resulten responsables, ¿no? Porque de repente no conocen el nombre, ¿no? De la persona, ¿no? Pero las poner en el acta, ¿no? O en la comisaría o en el CEM de la mujer, con fecha tal, la señorita tal, con edad tal, me indicó que ha sido abusado, ¿no? De su tío, no sabemos el nombre, contra los que se resulten responsables. Y poner, ¿no? No tenemos la capacidad de investigar. Muchas veces pues, queremos investigar, ¿no? O queremos preguntar y eso causa revictimización. Pero como hemos señalado en su momento, es el deber de denunciar. Incluso los abusos que no ocurrieron en el centro educativo, pero que tenemos conocimiento, porque la norma está bien clara ahí. Ahora, eh, un punto importante, lo que mencionaste, Teresa, es que la mayoría de abusos sexuales ocurren en la familia o en el entorno familiar, ¿no? Es un gran porcentaje, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? El primo, el hermano, el abuelo, el cuñado, la cuñada, ¿no? Ese entorno es muchas veces, entonces, ¿qué debemos hacer en esto? Es la prevención, ¿no? En los colegios, ¿no? No, tercero, cuarto, quinto, segundo, desde segundo, primero de secundaria, hablar de temas de prevención, de cuidado, autocuidado, que nadie puede invadir nuestro espacio personal. Esto es nuestro espacio personal, hasta ahí nadie, ¿no? Nadie nos puede tocar, nadie nos puede, ¿no? Incluir, ¿no? Hace mucho tiempo, recuerdo, había un sketch dentro del Estado, una canción incluso, Yo sé cuidar mi cuerpo, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas, ¿no? Y incentivaba a eso, ¿no? A que es mi espacio personal, ¿no? Entonces, ¿cómo al niño, a la niña, al adolescente, tener la pedagogía para poder hablar de prevención y de cuidado, autocuidado? Porque una cosa es hablar de prevención y cuidado con los docentes, y otra cosa es con el joven, otra cosa con el adolescente, otra cosa con el niño y el niño. Entonces, es ahí en nuestra imaginación y la creación de poder sensibilizarlos en esos temas, ¿no? Qué importante es eso también, porque una cosa es, nosotros nos capacitamos como profesores, como educadores, como docentes, como directores, como auxiliares, y cómo capacitamos a los miembros de nuestra comunidad que también son ellos, ¿no? Muchas gracias. ¿Otra pregunta por ahí? Bien. Ujú. Bien, continuando. Este protocolo de violencia escolar del personal de la institución educativa de estudiantes, o sea, del personal de la institución educativa de estudiantes, es uno de los 7 protocolos que tenemos. He querido desarrollarlos por lo menos y si se dan cuenta, en el cierre es el día 30.
¿Qué quiere decir? Que un protocolo de actuación tiene que estar 30 días por lo menos, más no 60, no 80, no 90, no un año, no 2 años, es 30 días como máximo, ¿no? Entonces hay un seguimiento, hemos puesto es una acción, una derivación, un seguimiento y un cierre, ¿no? Entonces, en todos los casos, en todos los protocolos, va a haber esta definición de violencia, en el caso de cada uno, algunos alcances y los pasos que hay, ¿no? Que son 4: acción, derivación, seguimiento y cierre. Bien, pasamos al tema de la normativa penal. Y si recuerdan, vamos a pasar primero a recordar un poco. Mencioné que en el Código de Niños y Adolescentes, en la Ley 27337, señala que el artículo 18 sobre la protección por los directores de los centros educativos, que señala que los directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de maltrato físico, psicológico, acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos. Y esto va a conllevar a este artículo 407 del Código Penal que señala lo siguiente. Artículo 407. Omisión de denuncia. El que omite comunicar a las autoridades las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior a 5, como el caso de violación, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si la omisión será referida a los delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada, la pena será no mayor de 2 ni mayor de 6. ¿Por qué empiezo la normativa penal con esta omisión de denuncia? Porque es muy importante dentro de esto que estamos obligados dentro del sector educativo. Las profesiones que están obligados es el sector salud y el sector educativo. Específicamente los profesores, muchas veces los directores, el personal administrativo, ¿no? Muchas veces ellos también. Entonces, estamos obligados a hacerlos frente a, no tenemos que omitir o comunicar a la autoridad noticias que tengan acerca de la comisión de algún delito. Ojo, señala la comisión de algún delito. No tenemos que probar nosotros para primero denunciar. Tenemos conocimiento de un delito, por el caso, por ejemplo, el de violación sexual, tenemos que comunicar. Hasta acá, ¿alguna pregunta en el caso de omisión de denuncia? Hay jurisprudencia en el caso de los profesores, ¿no? En el caso de los directores, en el caso omitan esta denuncia. Incluso promotores. Ahora, la normativa penal al respecto, dentro de los delitos contra la libertad, el Código Penal menciona los delitos de violación de la libertad sexual, las ofensas del pudor del público y el proxenetismo. Y estos delitos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que no prescriben. Si el día de hoy se comete un delito en el colegio, por ejemplo, un personal de limpieza hacia una alumna, ese delito es imprescriptible. Modificado en el 4 de agosto de 2018, ningún delito de violación de libertad sexual prescribe a la fecha. No voy a detallar el artículo de violación sexual, pero que violencia física o psicológica grave amenaza a través de violencia física o psicológica o grave amenaza se aprovecha de su entorno de coacción, de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a tener un acceso, ¿no? Ahora, yo he resaltado 2 cositas acá. Primero, cuando es no menor de 14 ni mayor de 20, la pena en el caso de violación sexual es de 14 hasta 20 años, la pena. Pero en el caso, hay otra pena que es de menor a 20 ni mayor de 26. O sea, entre 20 a 26 es
si es cometido por un agente que tiene cargo directivo, docente, auxiliar, personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima. O sea, en el caso de que el supuesto agresor tenga un cargo directivo o es docente, auxiliar o personal administrativo en un centro educativo donde estudia la víctima, la pena es de 20 a 26 años, no de 14 a 20. Y si es cometido por un pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima, también la pena es de 20 a 26 años, ¿no? Entonces, para señalar que en este marco, en caso se cometa un delito por esas personas, es de 20 a 26 años. Y si la víctima tiene entre 14 o menos de 18, es adulto mayor o sufre de discapacidad, la pena privativa también será de 20 a 26 años. ¿Ya? Acá señalo en esta diapositiva todos los delitos que hay del 171 al 177. Ya. El artículo 163 querían señalar, ¿no? Es el caso de un menor de 14 será reprimido con pena privativa de libertad. Cuando es menor de 14 años y es abusado el menor de 14 años, el agresor tiene la pena de cadena perpetua. Bien, hasta acá una pregunta. Yo te haría una pregunta. Sí. Cuando se habla de confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Esa confidencialidad y la denuncia. Me cuentan a mí un estudiante que ha sido abusado, pero me lo cuenta de manera confidencial. ¿Cuál sería o cómo tendría que ser la reacción de la persona para que esto se gestione legalmente, ¿no? Para que la denuncia verdaderamente se dé a pesar de ese secreto profesional, digamos así, o de esa confidencialidad que se ha tenido en Sí. caso esto de vulneración de derechos, ¿no? Mira, algo parecido, justo me comentaron una vez un tutor, Cristian me dice, mira, un alumno en confianza me dice que estaba consumiendo drogas, ¿no? En confidencialidad, ¿no? Y entonces, ¿y tú qué hiciste? Le dije, no, yo tuve que señalar eso al tutor, perdón, tenía que señalar eso, cité a sus padres y para eso, ¿no? Y yo le dije, él me recriminó, pero dije, entre la vida, la salud y la confidencialidad, prima la salud y la vida, ¿no? En ese sentido, y conversó con sus padres, no señalando eso, pues, ¿no? Igual yo creo que en ese sentido, entre la confidencialidad, tú tienes que explicarlo, tienen que explicarle, mira, Juan o Juana, mira, Juana, yo te agradezco que me has tenido la confianza respectiva, pero para que no vuelva a suceder este tipo de abuso para ti o otras personas, es necesario denunciar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y explicarles, ¿no? Por eso, para que no te vuelva a repasar a ti u otras personas u otros de tu entorno familiar. Imaginemos que fuera el tío y la señorita tiene otras hermanas menores, ¿no? Entonces, no denunciar implica que pueda cometer nuevamente abusos con ella o con otras personas.
y explicarle eso y señalar, pues, ¿no? En el tema de la denuncia. Entiendo la confidencialidad, te agradezco de haberme contado, tener la confianza, pero por un bien mayor, que es tu salud, tu seguridad y la salud de tu entorno, tendría que denunciar. Sí, bien. Continuamos entonces, ¿ok? Bien, normativa canónica. Acá un poquito quiero que vean esta figura. ¿Sí se ve las letras esta caricatura? ¿Qué les resuena en estos momentos? Voy a dar un minuto y María Teresa me puede comentar más o menos qué le suscita al público en general este documento, ¿qué le suscita esta figura? Dice, está un clérigo en la puerta de una iglesia y señala a favor respetar el silencio en la iglesia. Y al costado están los informes de los abusos de los sacerdotes, de periodistas. ¿Qué le suscita? Tú me vas contando, María Teresa, y yo lo voy anotando. ¿Qué lo suscita? ¿No? Suscita, acá me ponen, por ejemplo, que suscita preocupación, ¿no? Porque son casos que están saliendo a la luz, muchos casos que están saliendo a la luz y ponen aquí, claro, en quién confiar. Ya. Preocupación, Preocupación, falta de confianza, inseguridad, miedo, falta de confianza, inseguridad, algo que no se quiere abordar, dicen acá, que se prefiere callar, dice María Elena. ya. ¿Qué más? Con toda confianza. Entiendo que en el grupo, el público objetivo, puede haber religiosos, religiosas también, ¿no? Sí, pues Laicos sí, también, exacto, sí. ¿no? ¿Qué les suscita eso? ¿Qué les resuena? ¿Qué ven ahora, ¿no? Frente a este dibujo. Efectivamente, ¿no? Cuando uno ve este dibujo en principio, ven dos caras, ¿no? Una cara en silencio y otra cara que quiere hablar, ¿no? Pero no está la víctima, ¿no? No está la víctima. ¿Dónde está? ¿No? Ahí no hay víctima, ¿eh? Pero siempre hay una víctima frente a un abuso. Y frente a la normativa canónica, les voy a contar algo que yo soy delegado de prevención y muchas veces llamamos el tema de prevención y cuidado, ¿no? El tema de prevención, ¿no? Y está mal llamado mal tema de prevención, mal llamado tema de prevención, porque no es un tema. La prevención, el cuidado, es parte del Evangelio, ¿no? Es parte de nosotros, ¿no? Es, se podría decir que es parte de nosotros, ¿no? Y muchas veces se señala, ¿no? Ya Francisco murió, ya estos temas de prevención ya deben salir de la palestra, ya no, no. La prevención y y el cuidado han estado siempre en la iglesia. De repente no se ha resaltado, no se ha sensibilizado, pero es importante y se va a quedar dentro de la iglesia porque es necesario el cambio de la cultura. Es por eso que hablamos de la cultura del cuidado,
¿no? La cultura del cuidado, que es algo muy inherente, la cultura es algo muy propio de uno, ¿no? Entonces, el cuidado es parte de eso. Y con Francisco y con el Papa León, esta imagen ya no está allá, o no está haciendo, ¿no? Ya no se va a silenciar. Es necesario anunciar el Evangelio y denunciar las injusticias de este mundo. Y cuando hablamos de las injusticias de este mundo, no hablamos de las injusticias de lo que sucede en el Estado, también las injusticias que suceden dentro de la iglesia, ¿no? Porque si somos profetas, no solamente denunciamos las injusticias sobre derechos humanos, sino también las injusticias que pueden pasar dentro de nuestra iglesia. Y qué importante dentro de esto que este marco, esta normativa canónica ha cambiado y es vigente desde el 2021. Esta reforma integral al código, al nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico, se descentralizó y endureció el tratamiento penal. No soy canonista, pero opinión importante es le faltan más cosas. Le falta ver sobre el tema del abuso de poder, el abuso espiritual, ser más explícito en esos temas, no ser una caja de desastre, sino, pero se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado. Y es necesario resaltar los avances, porque qué importante es esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la nueva tipificación en el canon 1398. Ahora se castiga penalmente al clérigo que comete un delito contra el sexto mandamiento con un menor de 18, o con una persona que habitualmente tiene el uso imperfecto de la razón, como los adultos vulnerables, ¿no? El menor ahora es de 18 años, ¿no? No antes se entendía de menos, ¿no? Y hay una severidad de las sanciones, porque los clérigos, incluso la expulsión definitiva del estado clerical. Incorpora también, no solamente es el delito de abuso sexual, sino también el engaño a menores en línea, como el grooming, la inducción a participar en exhibiciones pornográficas, la producción o exhibición, o posesión o distribución de material pornográfico infantil. No solamente es el acto, ¿no? Entonces, hay más delitos, ¿no? Eso ayuda a que puedan ser castigados, ¿no? Incluso hay una extensión de penas a laicos, ya que no solamente se restringe a las acciones de los sacerdotes, sino que los laicos que ocupan oficios o cargos en la iglesia y cometan estos delitos también están sujetos a juicios y penas canónicas, independiente de la justicia civil, ¿ah? Porque acá estamos hablando de un proceso canónico independiente de la justicia civil, ¿no? Por ejemplo, si un sacerdote ha cometido un abuso, el padre de familia le puede denunciar y a la justicia civil, pero también a la justicia canónica, ¿no? Es independiente. Y también la Vox Estis Lux Mundi, es un texto del Papa Francisco que fue nuevamente actualizado en 2023, señala la obligación universal de informar y señala lo siguiente: todos los clérigos y miembros de los institutos de vida consagrada tienen un deber jurídico inmediato de notificar al obispo o al ordinario local cualquier sospecha o noticia de abuso. Nuevamente acá, así como la norma civil, no somos los que vamos a investigar este tipo de abusos o noticias. Nosotros comunicamos una conducta inapropiada, porque señal de una conducta inapropiada, otra conducta inapropiada, otra conducta inapropiada, ojo, señal de alerta, ¿no? Persecución y encubrimiento. Se tipifica como delito penal canónico cualquier acción o omisión de realizada por obispos religiosos destinados a interferir, desviar, eludir las investigaciones. Nuevamente, muchos obispos pueden interferir o desviar, eludir las investigaciones, y eso también es un delito, la persecución de encubrimiento. Y se señala en la Vox Estis Lux Mundi
los canales de denuncia, ¿no? Cada diócesis del mundo debe mantener una oficina, un sistema público accesible y seguro en la recepción de estas denuncias. Ojo, por ejemplo, y esto es una crítica constructiva que siempre yo hago, ¿no? Si tú ves el protocolo de la conferencia episcopal peruana, no no es accesible, ¿no? Entonces, todos los protocolos de todas las congregaciones tienen que ser accesibles. Por ejemplo, yo he visto en Fe Alegría, en la página casi la primera página más abajo está el tema, ¿no? Es más accesible que muchas congregaciones que he visto, ¿no? ¿Por qué? Porque el documento tiene que, frente a una persona que es abusada y quiere denunciar, se propone y tiene un proceso de sanación y después dice, quiero denunciar por esta injusticia que no quiero que... Necesitamos que sea accesible. Imaginemos que no sea accesible, ¿no? La persona cómo quedaría, ¿no? Y como, y como punto tercero, en el tema canónico, la centralización judicial, ¿no? En el caso de abusos sexuales contra menores, ¿qué sucede? El ordinario del lugar hace una investigación previa, los resultados de esa investigación previa van al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma, porque son el tema de menores. Ellos en segunda instancia, perdón, en primera instancia ven el tema, ¿no? Siempre. Y los plazos de prescripción son extensos. La acción penal para estos delitos prescribe a los 20 años. ¿Qué sucede? Pero a partir de que el menor cumple la mayoría de edad. En caso si hubiera un abuso de un menor de 15 años, este prescribe cuando él recién cumple 18 años más 20 años, o sea, los 38 años. ¿Por qué? Porque denunciar un abuso no es fácil. No es fácil para una persona abusada denunciar un tipo de abuso. Es un proceso, muchas veces de toda la vida, muchas veces de muchos años. No es un proceso de que de un mes de una semana, 2 semanas o 3 semanas ya vas a contar el abuso que cometió. No. Es un proceso muy largo, ¿no? Para él y para los padres, para las familias. Es un proceso muy doloroso. Y es por eso que los plazos de prescripción están extensos. ¿Nos falta más en la iglesia católica? Sí, nos falta mucho más. Y en la iglesia peruana nos falta mucho más todavía. Por el tema del clericalismo, por el tema de que no nos damos cuenta que es muy importante denunciar las injusticias que pueden haber cometido dentro de nuestra iglesia, ¿no? Es muy importante ser voz de esas personas que no tienen voz. Acá es muy importante la voz profética que denunciamos, ¿no? Anunciar el evangelio y denunciar las injusticias de este mundo y de nuestro mundo, de nuestra iglesia. Y qué importante es eso. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, han habido algunas reacciones, ¿no? Ante todo esto, eso de la doble moralidad, el poder de la iglesia, el ocultar las cosas, el callar, que significa complicidad, ¿no? Entonces, creo que todas estas cosas te cuestionan mucho, pero al mismo tiempo también ves signos de esperanza cuando hay muchas cosas que se han ido hablando y diciendo y se da la oportunidad de poder decir sin victimizar a la persona, ¿no? Entonces hay una pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos garantizar el derecho, por ejemplo, de un menor a ser oído en procesos legales o administrativos sin ser revictimizado? Porque a veces tendemos a eso, ¿no? Pregunta lo que tú decías en un principio. Se pregunta, y claro, llega el momento en que la persona dice, yo ya no quiero saber nada. ¿No? Entonces, ¿cómo lograr eso
cuando, por ejemplo, se trata de una persona ligada a la iglesia? A nivel judicial existe la Cámara Gesell, ¿ya? Es que es un espacio donde se encuentra el menor conjuntamente con un psicólogo y hay una declaración, pero no una declaración tipo la policía, pues, ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Qué tal? No, o sea, fría, empática, ¿no? No hay un psicólogo. En el caso de una denuncia que haya una investigación previa, ya sea por un obispo, no un investigador que es nombrado por el obispo, se sugiere, se le sugiere, por ejemplo, que la víctima pueda estar con un psicólogo, el padre de familia, la madre de familia, ¿no? Que esté en confianza, porque contar eso no es fácil. Entonces, se le sugiere a los obispos, se le sugiere a los superiores de las órdenes, que cuenten con una persona que acompañe a la persona, ¿no? Puede estar los padres, puede estar un psicólogo, una psicóloga, un psicoterapeuta, incluso de su preferencia, ¿no? ¿No? Porque es necesario que la persona tenga la confianza y no sea revictimizada, ¿no? Y también en sus tiempos, hay que esperar a las personas. Si en el momento de repente denuncia el padre, o denuncia la madre, o denuncia el tío, o denuncia, no sé, pues, un amigo, ¿no? Y la víctima todavía no quiere hablar, se tienes que esperar, ¿no? No puedes insistir, el proceso se quedará conforme esto, se recibirá la declaración de otras personas, pero la víctima, si no desea hablar, no hablará, y en sus tiempos. No podemos decir, no, es que el proceso se me cae, no, en sus tiempos de la persona, ¿no? Acá vale el interés superior de la víctima antes que el proceso, ¿no? Y en su momento hablará, en su momento hablará, ¿no? Entonces sí es muy bueno el tema, es por eso que en las comisiones de prevención de las diócesis, en las comisiones de prevención de las congregaciones, siempre tener como integrante un psicólogo, una psicóloga, un psicoterapeuta, en temas especialistas en el tema de traumas, ¿no? Todo esto. Es muy necesario, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta, María Teresa, o sigo con el tema casuístico? Yo creo que seguimos. Ya vendrán Bien. otras preguntas. Bien. Tengo dos casos para narrarles, ya uno del profesor en el aula y otro el promotor religioso con alumnas y alumnos. Primer caso, profesor en el aula. El profesor es un profesor de secundaria de un colegio mixto, ¿no? En el cual este profesor tiene conductas inapropiadas, que son bromas y chistes en doble sentido. Los alumnos varones los alumnos varones se ríen, piensan que es chiste, pero una o dos alumnas se sienten incómodas con esto. Otras alumnas aceptan esas bromas, pero dos alumnas se incomodan. Y esas dos alumnas deciden contarle al auxiliar, el auxiliar va al donde el director y lo confronta al profesor. El profesor va al aula y señala que hay alumnas que se han quejado, son mojigatas y sigue agrediendo, al contrario, ¿no? Sigue agrediendo a esas alumnas, pero ahora personalizadamente. ¿Qué hacer en esos casos? Damos unos minutos, si se entiende la idea, ¿no? Profesor en el aula, muy amiguero, muy buena gente, pero que tiene esas conductas de doble sentido, chistes y bromas de doble sentido. Hay una aceptación mayoritaria de los alumnos, como son jóvenes, pero son dos alumnas que se sienten incómodas frente a esos comentarios. Ellas deciden quejarse, el profesor se entera de los nombres de esas alumnas y nuevamente hay un tema de
de insultos personales ya hacia ellas, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Dejo la pregunta ahí. Mientras pensamos, creo yo, en esta pregunta, que ¿Ya? también nos toca como docentes, hay una pregunta también interesante, ¿no? Aquí, lógicamente, la pregunta que tú nos has hecho es, este profesor que se pasa de vivo y de fresco con los estudiantes. Sí, Entonces, a no todos les puede agradar. Unos claro. celebran y otros no. Ujú. Entonces, aquí, lógicamente, la idea es que los chicos aprendan a mantenerse firmes en sus derechos y que puedan denunciar. Pero, por ejemplo, la pregunta que hacen aquí concreta es, ¿pueden los docentes de una institución educativa constituirse como población vulnerable en el marco del protocolo de prevención y cuidado? En este caso, es, digamos, lo contrario, ¿no? Porque nos estamos viendo casos en el que los jóvenes son los vulnerados. Pero puede ser también, si no me equivoco, en este caso que nos cuenta María Liliana, es que quizás a un estudiante yo no le caiga bien. Entonces puedo decir, te puedo denunciar, porque a veces los chicos dicen, te voy a denunciar. No me apruebas, te denuncio. Y la voz es escuchada de los estudiantes, ¿no? Yo me imagino que en ese es el caso que pone María Liliana, ¿no? ¿Pueden los docentes de una institución educativa constituirse como una población vulnerable? ¿Qué piensas? Sí, en el caso, por ejemplo, y eso hay que reportar también, ¿no? Que no es también el tema es de saber reportar, ¿no? ¿Qué sucede? Ha pasado también que alumnos incluso pechan al profesor, ¿no? Como ya están en quinto secundaria y no, y pechan y no, incluso no, hacen bullying al profesor muchas veces, ¿no? Y de repente se le va de las manos el profesor y también no, entonces frente a, frente a otras situaciones que puede haber unas reacciones del profesor, es mejor reportarlo, ¿no? Reportarlo. Yo me acuerdo que en el colegio donde estaba había profesores ya mayores, muchos mayores ya, de adultos mayores se podría decir, y estar con los alumnos de quinto y secundaria que ya son más grandes, entonces evitar esos conflictos es primero reportarlo, ¿no? ¿No? Entonces reportarlo frente a eso, ¿no? Porque puede pasar también que hayan unos lawfare, como se dicen ahora actualmente en el ámbito político, ¿no? Lawfare internos, pues, ¿no? Falsas denuncias, ¿no? Eso también es válido, ¿no? Que puede haber frente a eso, ¿no? O también que los profesores no quieren reportar nada porque tienen miedo a los alumnos. Sucede, ¿no? Entonces, levantar incidencias. Es mejor levantar incidencias antes, porque cuando frente a documentaciones ya ha habido esta documentación, ha habido esta documentación de ambos lados, me dejo entender. Porque también sí, esto pasa, pues no ahora se señala, por ejemplo, el tema de no se les puede decir nada a los alumnos ya, ¿no? Entonces, si se puede llamar, hay que saber corregir solamente, hay que, ¿no? Documentar, ¿no? Creo que es muy importante eso, ¿no? O sea, documentar. Siempre por un lado, por el otro, documentar, ¿no?
y ayudar, ser un soporte del director, el promotor, poder, ¿no? Formar un comité frente a una situación que puede salir de las manos del profesor, ¿no? En el aula. Yo considero que sí. Bien, Creo que vamos avanzando porque ya los ya, minutos nos sí, ganan. no ganan. El segundo, le dejo así como para pensar, ¿qué haríamos, no? ¿Qué haríamos, no? Esas alumnas se quejaron, ¿no? Hubo una queja, pero esa queja no respetaron la confidencialidad y dieron el nombre, ¿no? Fue un mal procedimiento, ¿no? Entonces, como una segunda queja, esas alumnas se quejarán nuevamente o callarán y quedarán ahí, impotentes frente a la injusticia que están cometiendo, ¿no? Lo dejo como para pensar. Sigo con el segundo. ¿Hay algún comentario al respecto o sigo con el segundo caso? Sigue con el segundo caso. Bien. Promotor religioso con alumnos y alumnas. Es un sacerdote recién ordenado que está en una institución educativa como profesor, como promotor y también profesor, y es muy amigo de los alumnos, alumnas, ¿no? En el viaje de promoción, baila con ellos, con las alumnas, alumnos, y hay unas conductas inapropiadas al respecto. Pero como es promotor religioso, ningún profesor se decide a tomar estas conductas inapropiadas. No hay unos temas de abuso, pero sí hay conductas inapropiadas, ¿no? Ese es el caso. ¿Qué le resuena a este caso? ¿No? Bien, bien, para todos los de la comunidad Fe Alegría, por su servicio, el que es parte de Fe Alegría como promotor, directivo, profesional, personal, profesor, personal administrativo, voluntario, ustedes desempeñan un papel con las personas que acompañan en la educación o fe, y es percibidas por ellas como unas personas de referencia, que ejercen cierta forma de autoridad. Por lo tanto, es necesario que ese papel se viva con la más absoluto respeto, con la conciencia de las personas para evitar cualquier tipo de abuso. La cultura del cuidado es tarea de todos y todos, ¿no? Si bien es cierto, he visto temas normativos, pero siempre dentro del tema normativo hay una parte de sensibilización, ¿no? De sensibilizar el tema de la prevención, no debemos llamarle tema de prevención, sino la prevención y el cuidado. Esto por mi parte sería todo. Algunas preguntas, de repente, muchas gracias por las interacciones que hemos tenido. Gracias, María Teresa. A ti, Cristian, creo que vamos a terminar con algo que Norma Gladys nos pone aquí, ¿no? Que generar un clima de sana convivencia escolar es responsabilidad y compromiso del adulto docente. Y respetar el trato justo con todos los estudiantes es una buena práctica y evitar el lenguaje que atente contra la dignidad de todos. Tú lo que hablabas y has remarcado mucho es lo de la prevención. Y creo que eso es algo que tenemos que trabajar, enseñarles a nuestros estudiantes el hecho de denunciar, de no quedarse callados, de no tener miedo, porque siempre hay alguien que sabe escuchar. Y nosotros los adultos, saber entender, saber esperar, como tú también nos has manifestado, las cosas no se dan de la noche a la mañana, hay que esperar que los chicos o la persona vulnerada con libertad pueda decirlo sin asustarse y más bien acompañar en ese proceso. Entonces, ahí creo que como tú has puesto en la última diapo,
es tarea de todos. Ninguno de nosotros estamos libres de tener esto en algún momento que nos toque. Y ahí estamos para saber actuar, ¿no? Eso. Y la cultura del cuidado, como dices aquí, es tarea. Entonces, el animarnos creo que nos hace fuertes para seguir adelante. Yo creo que esto es un tema que no se termina, porque son todos los días que aparecen casos como esto. Entonces, la idea es, pues, de reforzarnos entre todos y todas para asegurar una mejor protección para nuestros estudiantes y para las personas más vulnerables de nuestras instituciones educativas. Muchas gracias, Cristian, por esta oportunidad de escucharte. Seguramente te seguiremos molestando en algún otro momento, quizás de manera presencial, porque es un tema que no se acaba, no se agota, porque hay muchas preguntas que quedan en el tintero, muy puntuales, que cada uno quiere saber cómo actuar. Pues muchas gracias a ti por esta experiencia reconfortante, pero también nos animar a todos y a todas a continuar en estos webinars que estamos teniendo, porque el próximo que viene es en relación a los entornos digitales seguros en actividades con menores, que eso también es un tema importante en este sentido, y vamos a tener para esto a Tomás Atarama Rojas, es un docente, también un doctor, tiene un doctorado en esta línea de la Universidad de Piura. Muchas gracias, Cristian, y esperamos a todos aquellos que nos han acompañado en este webinar a seguir haciéndolo y animando a otros más, porque no podemos perder estos espacios que incluyen la medida de prevención, que es lo que nosotros tenemos que cuidar siempre. Gracias y buenas noches con todos y todas. Un aplauso para ti, Cristian. Gracias a ustedes. Ánimo nuevamente. La cultura del cuidado es tarea de todas, todos, todos. Y siguen, como Papa Francisco decía, todos, todos, todos. Un abrazo y muchas gracias. Gracias también a ti. Estamos en la institución educativa Fe y Alegría número 1, en San Martín de Porres, en Lima. Esta es una de las 5 primeras escuelas donde se iniciaron las clases en Fe y Alegría del Perú en 1966. Desde ese entonces impartimos una educación pública de calidad con equidad, con valores y con formación en y para el trabajo. 60 años después, seguimos transformando vidas, fortaleciendo comunidades y construyendo país. Esta foto la conservo con mucho cariño desde lo más profundo de mi corazón. Al observarla, también me trae el recuerdo de mi padre, que hizo mi mesa y mi silla para yo poder realizar mis actividades en la escuela. Recuerdo a mi profesora Daisy, que nos enseñó a sumar, restar, pero con piedritas. Esa creatividad, esa entrega, esa dedicación y el amor por enseñar me inspiró para yo seguir la carrera de la docencia. Hoy soy directora de esta escuela. Me toca retribuir todo lo recibido en mi época escolar, que no solamente era leer y escribir, sino que me ayudaron a soñar. Hoy tengo el compromiso de ayudar a mis estudiantes a construir sus propios sueños. Fe y Alegría no mira los desafíos desde lejos, los aborda con educación, esperanza y acción. En los barrios construimos instituciones educativas con la población y las congregaciones religiosas. El terremoto de Huaraz nos llevó a las regiones. En los años de violencia promovimos una cultura de paz.
En el campo, creamos redes rurales de escuelas públicas. En la pandemia, implementamos aulas digitales, incluso donde no había conexión a Internet. Ningún estudiante nuestro quedó fuera del sistema. Fe y Alegría responde proactivamente en los momentos más críticos del país. Hoy, somos un laboratorio de innovación pedagógica para que el Estado y la sociedad puedan replicar en todo el sistema educativo las experiencias exitosas y viables. En Fe y Alegría, la educación no termina en el aula, va más allá. Forma personas que comprenden su entorno y se atreven a transformarlo. Mia daho bilang tsen kantosh. Papi ongo pusan menkobe de utung chadina nunken nankemas minanununa. Minería ilegal taka contaminabe nuncan yumije. Nunu disa menkobe de utung chat kakao pamba hamonum sin ningachu contaminación nankamsa. No diga investigación nankamo de microorganismo de montaña fertilizante nahanami do diga ko ishkam ina nunca contaminó su tagasmiento sa diga nahana de capsobe si pampa no intu cacao no nunca contaminado recuperó a bang mit cabe duan sak shin nihamon susati tusa. Y ese mismo espíritu de acción, creatividad y esperanza se vive también en diversos lugares de nuestro país, donde la educación se convierte en puente de inclusión hacia la autonomía y la dignidad. Extraño mi colegio, Alegría número 42, porque aprendí a preparar maracuyá. Mi profesora era buena, me enseñaba como me enseñaba. Estoy muy agradecida porque él ha tenido un rendimiento casi el 100% porque era callado, no hablaba, pero después cuando ha estado estudiando ahí, las profesoras lo han querido demasiado, lo quieren. Él ahora es un joven independiente, va a vender sus refrescos y estoy muy orgullosa de mi hijo. Todo gracias al Colegio Fe y Alegría número 42. Porque creemos que para la educación no hay límites, ni edad. Acompañamos a quienes, por diferentes circunstancias, tuvieron que abandonar sus estudios, pero nunca dejaron de querer aprender. Yo soy ancashina, vengo de un pueblo pequeño llamado Cajapanca. En ese caserío terminé mi colegio nivel primario. Cuando quise continuar estudiando y mis papás quisieron que continúe estudiando, no existía el colegio secundario en esa localidad. Mis hermanos mayores deciden traernos a Lima. Básicamente es ahí donde mi cuñada decide escribirme en Fe y Alegría y ahí es que me acogieron como una familia. Decido dar el siguiente paso, que fue básicamente estudiar educación superior. Posterior a eso, llevé el posgrado. Considero que la educación es una herramienta poderosa que transforma vidas. Bajo ese enfoque me gustaría llevar a mi pueblo Cajapanca a una biblioteca, ¿no? Para que puedan mejorar su calidad de vida sobre todo, ¿no? En Fe y Alegría sabemos que la calidad educativa no se mide solo en infraestructura, sino en dignidad, en justicia, inclusión y esperanza. Somos parte de un movimiento global presente en más de 22 países federados y en 8 emergentes, en América Latina, en Europa, en África y próximamente en Asia. En el Perú acompañamos a más de 86.000 estudiantes en 21 regiones, en costa, sierra y selva. Somos una gran comunidad educativa, estudiantes, padres y madres de familia, docentes, directivos, exalumnos y exalumnas, aliados que creen, actúan y sueñan con una educación transformadora. Educar para transformar es uno de nuestros lemas. Seguimos transformando vidas, fortaleciendo comunidades y construyendo país con fe y alegría.